Hola amigos, les doy la bienvenida a otro episodio más de la cuarta temporada de Historias de Terror. Una vez que haya terminado de subir los 13 capítulos, publicaré un video con una historia de creación propia, ya la estoy escribiendo, solo me falta editarla un poco, pero la tendré lista muy pronto. Pueden visitar mi otro canal para que no se pierdan de ningún capítulo de una hora de terror, el link está en la descripción del video. Les mando saludos cordiales a todos mis suscriptores, y los dejo para que disfruten de los relatos. ¿Te gustaría intentar algo nuevo, y sin riesgo de ser poseído, o perseguido por los entes del más allá? Primero que nada, compra una radio reloj digital antigua. No sé si hoy en día sean difíciles de conseguir, pero es de esos que son rectangulares, negros y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio. La ventaja de las radios antiguas es que, por lo mismo, están en las mejores condiciones para recibir todo tipo de señales. Ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores, a pesar de las tecnologías de hoy en día, siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos estaban orgullosos. No contaban con nada que limpiara interferencias u otras señales. Por ende, siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire. De todas maneras, una vez teniendo en nuestras manos la radio y si este día, puedes ponerte a buscar tu estación favorita, y pasarte el día en ello. No hay nada que puedas hacer a horas tempranas. No me preguntes por qué todo ocurre de noche, no tiene que ver con brujería o mitos o leyendas, simplemente pasa en las noches, sí o sí. Solo los espíritus sabrán por qué, pero lo que a nosotros nos interesa es escucharlos. Oír sus conversaciones, saber si hablan de nosotros, o percibir qué podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca. Mi recomendación es hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2. ¿Por qué no a las 12? Porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta, sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche. Mientras más tarde, mejor, no tiene que ser las 3:30 ni ninguna de esas pavadas. Una vez que sea la hora de tu preferencia o de tu creencia, empieza a girar la perilla de las estaciones. Muy despacio. Esto es importante, porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando. En el caso de los países latinoamericanos, hay que buscar hasta encontrar, en un tono muy apenas audible, un programa de radio que sea en inglés. Hay que poner atención, porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés. No, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo lo sabrás en su momento? Todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos. En caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña, o de otras similares. Para los que leen esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablan español, pues, lo contrario. Busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana. Puede que tardes un buen rato en encontrarla, como dije antes, hay que ser muy cuidadosos al ir moviendo el sintonizador, pero tarde o temprano la encontrarás. Te producirá una sensación de inquietud y extrañeza, ya que, por obviedad, no deberías poder sintonizar aquellas señales estés donde estés, pero ahí está de todas formas. El siguiente paso es simplemente irte a la cama, dejando la radio encendida en aquella estación en especial. Luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tenue, de esas que, lejos de quitarle la calma a la noche, la acentúan. Trata de relajarte. Ponte a pensar en otras cosas, pero no te quedes dormido. No quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? Además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación. Puede tardar una hora, un poco más, o un poco menos. Yo me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo a veces para pasar el tiempo, pero en algún punto en esta vigilia, notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar. En su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido o muy bajo. Cambiarán cada ciertos minutos. Puede ser una conversación entre dos personas, una mujer hablando en voz alta de lo que siente, un extranjero tratando de localizar un pueblo. Si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades.
Estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa, o de tu vecindario. Ellos no saben que los escuchas, ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores, tú no estás sentado enfrente de la radio tratando de sintonizar las voces, o usando aparatos ultramodernos para captarlos. Debido a la antigüedad de los aparatos y que estos captan las ondas de los espectros cuando se sincronizan casi accidentalmente, no pueden percibir que los estás oyendo. Qué tan cerca de ti se encuentran, depende de la intensidad de las voces, o de la claridad de estas. No te asustes si los escuchas casi en tu habitación. Como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente ni que estás escuchando todo lo que platican. Tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlos. No niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras, pero no serán en contra tuya. Cuando quieras dejar de oírlos, sencillamente duérmete. Si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces. Después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas. Si todo sale correctamente, no oirás más que estática cuando despiertes a la mañana siguiente, o solo cualquiera de las estaciones de música locales levemente y mal sintonizadas. Puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente. Solamente y solamente, si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación, levántate y cambia la estación hasta que des con una normal, y no vuelvas a internar esto. Se supone que con esta técnica no corres riesgo alguno, pero siempre hay alguien que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos, y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas. Si no vuelves a sintonizarlos, estarás bien. La segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal. Yo solía hacerlo con mi litera. El único contra de esto es que nunca estarás seguro de cuándo podrás escucharlos, pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente. Entre la noche, en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente. Pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo. Por supuesto, no serán tan claras como con la radio, pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que los escuchas de ninguna manera. Otro punto en contra es que nunca sabrás cuándo los escucharás y cuándo no, pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro. De alguna manera, el metal de las camas atrapa las ondas de sonido, casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets, y las reproduce a un nivel muy bajo. Espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales. En mi caso, los estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio, pero estoy planeando repararla. Y no se preocupen, si escucho algo interesante, prometo compartírselos. Una mujer es abordada por una gitana en plena calle. La gitana, con cara de asustada, le avisa que detecta algo malo en su aura y que es necesario que le lea el futuro para ayudarla y salvar su vida. La mujer no le hace caso y sucede algo inesperado. Cuentan que un día una mujer caminaba por la calle cuando de pronto una gitana se le acercó corriendo y, en tono muy preocupado y algo agitado, le dijo que era clarividente y que había visto algo terrible en su aura que podría marcarle el destino. Para esclarecer bien de qué se trataba, le tomó la mano y empezó a leer sus líneas. Sin embargo, sus visiones no parecían del todo claras, por lo que le dijo a la mujer que debía volver por la noche para así poder ayudarla mejor con las cartas del tarot y la bola de cristal. La mujer le dijo desdeñosamente que no le hiciera perder el tiempo, pero aún así la gitana le señaló su casa y le rogó que no olvidase venir esa misma noche. Al llegar a su casa después del trabajo, la mujer recordó las palabras de la gitana y se inquietó un tanto al pensar que si estaba tan preocupada, y ni siquiera le cobraba, podría ser porque en verdad creyó ver algo. No obstante, prefirió no ir al lugar indicado, no sabía cuáles eran las intenciones reales y acudir de noche a un callejón apartado era muy peligroso. A la mañana siguiente, cuando fue, no encontró a la gitana, sino a una ancianita que le dijo que la gitana había salido y le había dejado una carta de suma importancia, una carta que debía ser leída cuanto antes fuera posible.
Nuevamente la mujer no dio mucha importancia a la gitana y optó por leer la carta cuando estuviese en la comodidad de su hogar. Una manzana antes de llegar a su casa la mujer tropezó y cayó en mitad de la carretera justo cuando un camión se venía a toda velocidad. El camión le hizo por casi toda la mitad superior del cuerpo. Fue algo verdaderamente escalofriante. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, un detalle perturbador fue hallado en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer. Allí, dobladita, había una pequeña carta que decía: estimada señora, esta carta es para advertirle que el día de mañana no salga usted de su casa para nada, ya que ese día usted morirá atropellada. Ante su ausencia, decidí tirar las cartas del tarot por mi cuenta ya que realmente estaba preocupada por la mancha que vi en su aura. Espero que cuando lea esto no sea demasiado tarde. Ricardo reía con gusto mientras acomodaba una rosa en el florero de la mesa donde iba a dar una cena importante para él. Hace unas semanas había conocido a una linda chica de cabello rojizo, la cual le encantó desde el momento en que la vio. El problema con ello era que, después de salir una que otra vez, la fémina no daba ni siquiera una muestra de querer enredarse con él. Pero todos esos problemas se iban a deshacer hoy. Tenía en su poder una maravilla, una pequeña pero potente pastilla que si la dejaba en la bebida de la chica, ella dormiría plácidamente para que él pudiera hacer lo que quisiera con su cuerpo. Sería divertido y, además, no había problema, ya que la chica no denunciaría. Un cadáver no puede hablar, decía entre sus pensamientos arreglando su ropa, ya teniendo aquella droga en la copa que sería de su acompañante, para después escuchar cómo el timbre sonaba de forma suave. Rápidamente, fue a la puerta abriéndola, viendo a la dama que portaba una ropa discreta y un gorro que tapaba su cabeza, y cómo no hacerlo, si hacía frío. Hola linda, no sabes cuántas ganas tenía de verte, dijo mientras le hacía un ademán para que ella entrara a la casa. Hoy te ves como una reina. No digas esas tonterías, Ricardo, me veo como siempre y lo sabes, respondía acariciando su cabello mientras caminaba. Me gusta tu casa, es muy linda y espaciosa. Algún día será tuya, aunque eso depende de ti y lo sabes. Reía un poco en tanto cerraba la puerta y se dirigía a la mesa. Esto es solo una cena, no creo que alguien consciente se quiera casar con una persona que conoció hace poco. Eres alguien muy rápido. Se sentaba como si nada, sonriéndole, para hacerle entender que era una pequeña broma. Tienes razón, respondía secamente dándole aquella copa, ni siquiera había empezado la cena, y ya estaba todo mal. Lo mejor que podría pasar era que acabara eso de una buena vez. Debes estar sedienta, hermosa. Se sentaba frente a ella con una copa en su mano. Un poco, caminé bastante para llegar hasta aquí, eres muy lindo. Le guiñaba, para después tomar de un jalón su bebida, pero, al hacer eso, inclinó su cabeza hacia la mesa poniendo su mano en su rostro. ¿Te pasa algo? Se sorprendía, ya que pensaba que era la pastilla, pero era imposible, no podía ser tan rápida. No pasa nada, solo que lo tomé de golpe. Se levantaba, pero un pequeño mareo hizo que se detuviera. Acariciaba su frente tomándose de la silla, tratando de no caer. No estoy bien, no aguanto la maldita cabeza. Duerme, hermosa, ya cuando despiertes habrá terminado todo. La tomaba suavemente de la cintura, mientras que la cabeza de ella se apoyaba en el hombro de él y hacía acomodarla en el suelo ya inconsciente. Fuiste una chica muy difícil, pero eso ya no importa. Hoy te mueres, maldita puta. Se subía en ella, admirándola, acariciando sus mejillas, para después abrirle la boca. Observaba aquella lengua tan rosada, tenía unas ganas de comerle aquella linda lengüita o por lo menos arrancarla, pero quería esperar un poco más. Le empezó a besar el cuello mientras bajaba el cierre de su bragueta para sacar su miembro, el cual no podía soportar estar más dentro del pantalón. Su noche sería muy divertida, a pesar de un pequeño dolor que le había dado en su cuello por un mal movimiento. Días después se reportaba el descubrimiento de restos humanos en un rancho cercano a la ciudad. Aquellos restos se encontraban en una bolsa negra medio a abrir por animales carroñeros.
El hedor que emanaban era insoportable, obviamente por el estado de putrefacción avanzado que ya tenía, además de que se veía una que otra prenda de ropa, entre ellos un gorro manchado con un líquido desconocido. Los peritos correspondientes tomaron los restos para tratar de aclarecer lo que había sucedido. Eso sí, primero los periódicos habían tomado fotos, que serían la portada del día siguiente. El día anterior del hecho, en un departamento de lujo, un joven entraba a su cuarto quitándose una peluca de cabello rojo. Reía un poco mientras se observaba en el espejo y se quitaba aquellas prendas femeninas. Era realmente un beneficio para él tener un cuerpo y rasgos femeninos, así podía engañar fácilmente a cualquiera. Después de vestirse con su ropa común, se dirigió a la sala buscando su mochila, de la cual sacó un sobre de color manila que sin mucho interés dejó tirado sobre la mesa. De buenas a primeras, un recuerdo le vino de golpe, como apenas ayer, por fin, había cumplido aquello que se le había mandado. De todas formas, si no me hubieran pagado, te hubiera matado con gusto, maldito perro. Intentar drogarme con un trago. Eres un imbécil o qué. Bueno, más bien eres un completo idiota. Ni siquiera te diste cuenta de cuando tiré el líquido que traía la copa, el cual era una bebida corriente. Me alegro de que te haya dolido la inyección que te puse en el cuello, pero qué asco cuando caíste sobre mí. La peste que emanabas, prefiero 1000 veces que me coja un perro a que tú me hubieras puesto un dedo encima, decía entre sus pensamientos, para después dirigirse hacia el refrigerador de donde extrajo una barra de chocolate. Se sentaba gustoso en el sofá mientras le daba una mordida al chocolate, recordando lo que había sucedido la noche anterior. El pobre Ricardo despertaba de a poco, aturdido trataba de mover uno de sus brazos para tocar su frente, pero, al querer realizarlo, se dio cuenta de que estaba atado de ambos brazos. El susto en el joven aumentó cuando, al querer mover sus piernas, estas igual se encontraban amarradas en aquella cama. El lugar ni siquiera era su casa, no sabía a dónde diablos lo habían llevado, ni cómo terminó de esa forma, hasta que un ser surgía de entre las sombras del sitio. Mi putita, me alegra tanto que ya hayas despertado, decía la dulce joven de cabello rojo, la cual sonreía coquetamente al chico. Hermosa, desátame. Te daré mucho dinero, pero hazlo, por favor, no me gustan este tipo de juegos, exclamaba desesperado sin éxito alguno. Hermosa. Coño, deja de decirme así, respondía agresivamente al mismo tiempo que se acercaba al pantalón del chico. Bajaba el cierre de golpe, para después sacarle su miembro, el cual estaba flácido y pequeño. Hasta tengo la verga más grande que la tuya. Se quitaba el gorro y la peluca, mostrando su verdadero cabello, el cual era de color negro, además de unas orejas que si se les veía de lejos parecían unos cuernos como de un demonio. ¿Qué diablos? Casi besó a un hombre. Asqueado y enojado, gritaba mientras se retorcía para zafarse de aquella trampa que el chico le había puesto. Agradece que por lo menos ibas a besar algo, porque con ese aspecto no besas ni a un cerdo. Además, no sé de qué te quejas, apuesto que tengo mejor cuerpo que tu madre. Y yo tampoco quería besarte, es casi lo mismo que lamer un excusado, burlón. Se iba hacia un cajón de donde sacaba varios de sus juguetes, como así los llamaba. Primero, deja de llorar, pendejo. Te propongo un trato, haremos una dinámica, y si la ganas te dejaré ir, pero si fallas te daré un fuerte castigo. Puedes ganar mucho y perder poco. Se sentaba en la cama mirando al joven, esperando una respuesta. Desátame, puto maricón. Gritaba furioso Ricardo mientras seguía luchando con aquellas ataduras. Sin siquiera responder a la ofensa, se puso encima de él, para luego obligarlo a abrir la boca y tener en una de sus manos la lengua del chico, mientras que, con la otra, la apuntaba con unas tijeras. Dime algo que no sepa. No me ofende, pero si gritas de nuevo, pierdes la lengua. ¿Entiendes, ramera? Le soltaba la lengua, para después levantarse de la cama. Empecemos a jugar. Ricardo mordía sus labios con tal de ya no gritar. El enojo que sentía era demasiado, pero podría vivir si cumplía con todo lo que ese demente le pedía. De buenas a primeras, sintió como su miembro era apretado por aquel joven, aquella mano se movía de arriba a abajo produciendo un poco de placer en Ricardo. Si no te vienes, te desataré una pierna, pero si llegas a manchar este gorro, te romperé una pierna.
Es muy difícil para que puedas entenderlo, le decía mientras ponía aquel gorro negro en la punta del pene de Ricardo. Los movimientos de la mano del chico se volvían cada vez más rápidos, al igual que los quejidos que trataba de aguantar la pobre víctima. Mordía sus labios, pero era inevitable dar unos breves gemidos, y durante esos momentos Ricardo se maldecía una y mil veces por su condición. Ah. Daba un último grito, para después eyacular. ¡Oh, mierda! ¿Tan rápido? Eres precoz que... Ahora entiendo por qué violabas tantas muchachas. Maldito pija corta, sonreía, para luego tomar algo debajo de la cama. Se levantaba mientras el mayor, aún sonrojado y agitado, lo miraba con terror. El objeto que tenía sujetado entre sus manos era un martillo de un tamaño considerable. Cierra los ojos, y con suerte no sentirás nada. Lo levantaba y seguidamente lo estrelló en la pierna derecha del joven en lo que éste gritaba de dolor. Entre más fuerte eran los gritos desgarradores de Ricardo, era proporcional la fuerza que él aplicaba para los golpes. El crujido de los huesos rompiéndose y los gritos que se escuchaban eran una delicia para el verdugo, quien ya, después de un rato, soltó el martillo y se sentaba completamente emocionado. Ricardo se había desmayado por los golpes. Esto enojó al chico, el cual lo más rápido que pudo fue a buscar una cubeta. Ya cuando la llenó, la trajo donde estaba la cama y, sin siquiera dudarlo, se la lanzó haciendo que Ricardo se despertara estrepitosamente. Maldita sea. Mi pierna. Trataba de no moverla, y sentía un hedor repulsivo que venía de su cuerpo. ¿Por qué apesta? El joven se apoyaba en la pierna rota del hombre, quien pegaba un grito al momento del hecho. No hay agua en la casa, así que tuve que mojarte con lo que traje de un charco de orina de los perros. Aunque, pensándolo bien, me gusta más este olor que el que tenías antes. Eres una basura, me das asco, desgraciado, exclamaba Ricardo tratando de aguantar el dolor en su pierna. El asco es recíproco, pero al menos me dio una idea para el segundo reto. Ya estando lo más cerca posible, tomaba un cuchillo de un tamaño pequeño, que usó para romperle el pantalón al chico. Así, cortaba partes por partes hasta que del pantalón solo quedaban hilos colgantes. Quiero que te cagues. Si no lo haces en menos de 2 minutos, te abriré el vientre y te lo sacaré de forma manual. Más te vale que lo hagas rápido. ¿Cagarme? Estás loco, maldito enfermo, decía, indignado con las palabras del chico, pero sabía que no había de otra, así que comenzó a pujar rogando que pudiera hacerlo lo más pronto posible. Era tanta su insistencia que se ponía rojo, y más al momento en el que empezó a sentir que salía un poco de excremento. Te estás tardando mucho. En eso sí te tardas, maldito idiota, decía mientras revisaba y comprobaba que ya estaba saliendo un poco gracias a que tenía las piernas separadas. Fue una buena idea haberlo amarrado de esa forma. Fue un alivio para el joven Ricardo cuando sintió que ya había salido un trozo de un tamaño normal. Se había manchado en sus piernas, pero al menos valió la pena. El pelinegro tomaba aquello que había salido de las entrañas del hombre. Como tenía guantes no le importaba mucho mancharse. Se acercaba más al sujeto por el lado izquierdo apuntándole con esa mierda. Ya tienes una pierna libre. Si quieres que te desate la otra, te tendrás que comer este gran pedazo de chocolate, decía, refiriéndose al excremento, el cual se lo acercaba a la boca a Ricardo. Te juro que me la vas a pagar, bastardo, casi llorando, abría la boca dejando entrar ese objeto. Trataba de aguantar la respiración para no sentir ningún olor ni sabor. Quiero que lo muerdas y lo mastiques hasta que te lo termines, decía el pelinegro mientras le metía aún más ese mojón y veía cómo ese hombre le mordía una gran cantidad, para después masticarlo y tragarlo. Eso, me gusta de esa forma. Cómetelo todo, perra sucia. Poco a poco, lo metía a la boca del chico hasta que, después de un rato, después de haber comido pedazo por pedazo, sintiendo los grumos de aquella cosa fétida, e incluso queriéndolo devolver, pero teniéndoselo que tragar de nuevo, se lo terminó. Acto seguido, el ser le desató ambas piernas y sacudió sus manos acercándose de nueva cuenta a su mesa, de donde sacó unas tijeras de buen tamaño. Las miraba con gusto e incluso las lamía para saber si estaban afiladas. Si su lengua sangraba un poco era que realmente estaban al filo que el chico deseaba, y, por fortuna para él, las tijeras se manchaban un poco de su sangre. ¿Sabes?
Esto no hubiese sucedido si tan solo supieras respetar a las hijas ajenas. El gran diputado Jorge Luis supo que tú fuiste quien se cogió y mató a su hija. Eres tan pendejo que pusiste una firma con sangre en la pared. ¿Qué demonios pensabas? ¿Acaso lo pensaste, animal? Decía caminando, y tomando de nuevo el miembro del joven. ¿Qué? Ahora me voy a coger a su puta madre. Decía Ricardo hasta que, sorprendido, sintió de nuevo el miembro del chico. ¿Qué haces? Sus ojos se fijaban asustados al pelinegro. Tu última prueba tiene que ver con el encargo de ese diputado. Respira y cuenta hasta 3. ¿Qué? ¿Por qué? Su oración se interrumpió con el grito tan fuerte que dio al momento de sentir aquel corte en su miembro. Aquellas tijeras habían cortado ya una buena parte de su pequeño pene, pero aún así le costaba un poco poder cortarlo de forma limpia. Después de intentarlo, lo arrancó de golpe haciendo que cayera fuera de la cama mientras Ricardo se desangraba, gritaba y lloraba al mismo tiempo. Donde antes se encontraba su miembro, ahora era un mar de sangre. ¿Por qué mierda hiciste eso? Maldito perro. Decía en tanto daba patadas con la pierna que aún le servía. Después de que te salvé la vida, te di una oportunidad para que vivieras, ¿me llamas así? Ah, cabrón. De su pantalón sacaba su celular para después teclear varias veces. Lo guardaba. Ya déjame irme, decía aquel hombre con voz baja, débil, aún sangrando. ¿Dejarte ir? Se me olvidó decirte un defecto mío. Aún teniendo las tijeras en sus manos, tomó una última cosa del cajón. Me encanta mentir. ¿Te gustan las peras? Puto. Ricardo, ya sin poder aguantar, se desmayaba quedándose quieto. El chico colocaba ese objeto en forma de pera en la boca del chico, jalaba de a poco la palanca hasta tal grado que Ricardo tenía la boca abierta al máximo. Me alegra tanto haber comprado esta mierda. Veremos si tu lengua explota, decía, sonriente, mientras jalaba de nuevo la palanca, haciendo que las cuchillas le reventaran el interior. El ruido que hacía la carne cortándose era exquisito, aunque le molestaba que ese hombre no diera más una señal de vida, por lo que se dirigió a la entrepierna del chico y colocó las tijeras en la entrada de su ano. Para que veas que estas porquerías se sienten mejor que tu maldito pito. Metía la punta de las tijeras en aquel orificio, haciendo que Ricardo se despertara estrepitosamente. En ese momento, aprovechó a abrir las tijeras. Con dificultad lo seguía metiendo y abriendo, dañando rotundamente el ano del chico. Lástima que me ibas a dar sida, si no sí te la meto, exclamaba mientras ya tenía las tijeras dentro del joven que se quejaba y respiraba dificultosamente hasta que dio un último respiro, el cual fue profundo, e hizo un ruido espantoso. Eres tan rápido para mí, ni siquiera me divertí. ¡Qué trabajo tan más mierda!, decía en lo que sacaba su machete que estaba debajo de la cama. ¿Para qué? Muy simple, así podría cortar al joven y tirarlo en una bolsa de basura. Poco a poco, cortaba las extremidades empezando por las piernas, que le costaba por estar tan duras, pero tenía que aprovechar antes que se pusiera rígido. El sonido que producía el machete al cortar cada trozo de carne era único, se sentía como un carnicero o un taquero al momento de hacerlo. Todo le resultó tan fácil, y como tenía práctica, trataba de no mancharse demasiado, pero de todas formas se cambiaría de ropa terminando de cortar. Al momento de arrancar la cabeza, que era lo único que le faltaba, le costó demasiado trabajo, ya que al querer realizarlo, la vértebra impedía que esto pasara. Pero, después de patearlo, pudo separarla haciendo que parte del hueso fuera visible. Ya después de un buen rato, y de tener una bolsa negra llena de los restos de Ricardo, esperaba en aquel sitio hasta que una camioneta de color azul se estacionó. De ahí bajó un sujeto alto y de cuerpo endomorfo que igual traía una bolsa negra en sus manos. ¿Para qué me pediste a esa puta, y de esa forma? Tuve que dejar un trabajo por tu culpa, enojado, le explicaba al joven. Cállate, mierda. ¿Quieres que sepan todo? Dame la maldita bolsa. Le arrebataba la bolsa de un jalón, para después meterse a la bodega. Damián, deja de ser tan paranoico. Si alguien nos ve lo asesinamos, y tiramos por allí. Ver muertos en los ranchos es más común que ver animales. Sacaba un cigarrillo que encendió.
Puta madre, cállate reco, molesto, decía mientras pasaba el cuerpo de Ricardo a la otra bolsa, tomaba el gorro manchado, y el pantalón desbaratado para meterlo allí también. Vámonos ya, va a amanecer y quiero esta porquería lejos de aquí. Subía la bolsa a la parte trasera de la camioneta, para luego subirse en el asiento de atrás. Espero y me pagues bien lo que estoy haciendo por ti. Se subía a la camioneta y la encendió, comenzando a conducir. Un momento, ¿por qué no traes tu peluca? Idiota, te va a cargar la verga. ¿Crees que soy retrasado? Este no es mi cabello, yo sí hago bien las cosas, no como los pendejitos que se creen asesinos. Esas basuras son fáciles de descubrir. Ya me imagino el periódico de mañana. Pareja de amantes hechas carnitas, esos pendejos de criollo son únicos en los títulos. De buenas a primeras, los recuerdos del joven fueron interrumpidos por el sonido de su celular. Algo sorprendido, se dirigió hacia él, y leyó el mensaje que había llegado. Hola hermosa. ¿Nos veremos esta noche? Si es así, mi chofer te irá a buscar. Con cariño, Jorge. El joven no pudo evitar sonreír. Pobre pendejo. Si este video les gustó, no se olviden en darle con la manito arriba, comentar, y suscribirse por si todavía no lo han hecho, para compartir con ustedes de más material. Como siempre los links de mis redes sociales, y de mi otro canal se encuentran en la descripción. Saludos muy cordiales, para todos mis suscriptores, y nos vemos en un próximo video.